Ojo con el arte. Bueno, Ojo con el arte es un programa, era un programa muy antiguo que se transmitía casi todos los días en la semana. Era un microprograma cortito que se daba antes de las noticias en general. Y era dirigido por Nemesio Antunes, gran pintor chileno, gran grabador chileno, gran dibujante chileno. Y quiero hacer ese nexo del ojo con el arte porque es importante qué es lo que pasa con el ojo en el arte. Cuando uno aprende a dibujar, aprende a observar, aprende a mirar de una manera distinta. Entonces es tremendamente importante comprender el proceso del ojo para registrar lo que estamos viendo. El proceso físico, el proceso de cómo los rayos de la luz chocan en todo lo que tengo aquí alrededor, ¿no es cierto? Y eso hace que reboten en forma recta hacia mi ojo y ahí yo puedo ver. Y bueno, y eso es tan así porque si yo apago la luz no veo nada. Entonces necesito, es importante para mí, la luz para poder observar lo que estoy, lo que quiero dibujar. Y cuando observo, en el fondo recibo un rayo directo, en línea recta, hacia mi ojo para poder dibujar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con el dibujo? Mucho, porque entender ese proceso nos va a permitir, de alguna manera, y de una manera muy eficaz, poder traducir, poder realizar esa ecuación necesaria de cómo traduzco una realidad que tiene 3 dimensiones a una síntesis de 2 dimensiones con la cual yo me voy a encontrar en un papel, en un lienzo o en un muro. En cualquier superficie que yo voy a dibujar, yo siempre dibujo sobre una superficie plana. No dibujo sobre una superficie que tenga 3 dimensiones. Entonces, esa ecuación fundamental de cómo traslado algo que tiene 3 dimensiones a una imagen que tiene 2 dimensiones, cuando logro entenderla, cuando logro comprenderla, empiezo a dibujar. Y empiezo a dibujar cualquier cosa. Porque estas recetas de que así se dibuja un árbol, o así se dibuja un animal, o así se dibuja una persona, o así se dibuja una naturaleza muerta, no es verdad. Cuando uno aprende a dibujar, dibuja lo que sea. Porque en el fondo aprende el proceso, aprende el mecanismo de cómo traducir lo que tiene 3 dimensiones a algo que tiene 2 dimensiones. Y eso lo vamos a ver ahora con un pequeño, una pequeña andamiaje que armé para que comprendamos un poco esta situación que yo les decía de la observación. De qué es lo que pasa cuando uno está observando el modelo. Cómo esos rayos de luz que chocan en el modelo se nos vienen en forma recta hacia el ojo. Y ahí en ese viaje que hay desde el objeto hasta mi ojo, ahí yo pongo un elemento que me va a ayudar a poder dibujar. Bueno, este es el proceso. ¿Se fijan? Este es el tema que es importante que comprendamos. El modelo, nuestro modelo, las líneas que se proyectan en forma de línea recta hacia nuestro ojo, al punto de observación. ¿Y por qué se llama punto de observación, punto de vista? Porque si se fijan, todas estas líneas, que pueden tener la dimensión que sea, esas líneas se transforman finalmente en un punto de observación, que es nuestro ojo. Esto es lo que yo les decía, esta es la ecuación que nosotros tenemos que resolver. Un objeto, cualquiera que sea, en este caso es un jarro, pero puede ser cualquier cosa, como les decía. Puede ser una figura humana, puede ser un perro, puede ser un árbol, puede ser un edificio, lo que sea. Tiene 3 dimensiones que son altura, ancho y profundidad. Que profundidad en el fondo es esto, es lo que hay en esta distancia hacia el fondo, digamos. ¿Se fijan? Esa es la profundidad.
Entonces tenemos esta dimensión que es la profundidad, la altura y el ancho. Son tres. Pero cuando nosotros dibujamos tenemos dos dimensiones. Tenemos en este caso una hojita que puede ser un lienzo, puede ser un muro, puede ser una madera, puede ser lo que sea. Siempre va a tener dos dimensiones, que en el fondo es la altura y el ancho. Nada más. No tenemos profundidad porque aquí el dedo siempre va a topar en la misma parte. No lo puedo hundir, no lo puedo llevar a la profundidad. Entonces solamente nosotros jugamos con altura, ancho, más arriba o más abajo, más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Esas son las únicas dos dimensiones con las cuales nosotros contamos para poder dibujar. Entonces tenemos que traducir esa tercera dimensión, traducirla a una altura y a un ancho. ¿Se fijan? Y esto es lo que hacemos para poder traducir. ¿Se acuerdan de ese recuadro que yo les dije que hicieran y lo pegaran en una ventana y dibujaran lo que vieran a través de ese recuadro en una hojita, que se supone que ya me enviaron ese dibujo? Bueno, lo que hacía ese recuadro en el fondo esto, es hacer una intersección, ¿se fijan? De un plano, es totalmente un plano ese, que se interpone entre esos rayos que yo le digo lumínicos que se proyectan hacia nuestro ojo. ¿Se fijan? Esos rayos que se proyectan hacia nuestro ojo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo interrumpimos con un plano imaginario. Obviamente tiene que ser imaginario. Primero nosotros lo recortamos, lo hicimos en forma física, como el ejercicio que yo les nombraba, pero luego tenemos que reemplazar este objeto, porque de partida no vamos a andar con él para todas partes, y además que no siempre vamos a tener una ventana a mano, o simplemente vamos a dibujar cosas más grandes o más pequeñas. Entonces este rectángulo lo vamos a trasladar y a traducir y a reemplazar finalmente por un rectángulo imaginario que pongamos entre nosotros y el modelo. Ahora, ¿para qué nos sirve este rectángulo imaginario? Que aquí lo hicimos en forma física. Justamente para hacer lo que yo hice ahí. ¿Se fijan? En el punto en que se cortan estas líneas que van hacia nuestro ojo, que se cortan con este plano, se nos arma el dibujo que yo armé acá. Entonces, ya nos olvidamos de la división de la profundidad y simplemente la llevamos a un concepto de, como les decía recién, más arriba, más abajo, más arriba, más abajo, más a la derecha o más a la izquierda. Y todo eso es lo que nosotros de alguna manera formamos al interrumpir, al cortar estas líneas de proyección que llegan a nuestro ojo. Y si nos fijamos, nos ponemos ahí en nuestro aparatito que armamos, al mirar nosotros se nos arma inmediatamente el dibujo de esa imagen en esta ventana que nosotros hemos puesto para interrumpir el paso de esos rayos de luz entre nuestro ojo. Nosotros simplemente lo que hacemos es traspasar todos los puntos que nosotros demarcamos o medimos o proporcionamos en esta especie de rectángulo imaginario que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Todos esos puntos que nosotros hemos marcado, que se han delimitado con la proyección de luz del objeto hacia nuestro ojo, ¿se fijan? Ahí se nos arma el dibujo. Todo eso lo que nosotros hacemos es simplemente traspasarlo a nuestra hoja de papel, porque en el fondo estamos traspasando eso, lo que vemos ahí en el plano, en este plano con que nosotros interrumpimos estas líneas que se proyectan hacia nuestro ojo. ¿Fijan? Eso es.
Entonces lo que nosotros vemos desde este punto de vista, por eso es el punto de vista, porque llega en un punto acá, nosotros lo dibujamos en el papel. Y cuesta ahí logré. ¿Fijan? Entonces eso que vemos ahí a través de nuestro ojo, interrumpido por ese plano transparente, lo terminamos traspasando a nuestra hoja de papel. Vamos a usar la proporción. La proporción es un elemento muy simple. Vamos a empezar con algo muy simple ahora. Simplemente vamos a comparar el ancho con el alto. Que en el fondo es siempre eso, pero se nos va a hacer mucho más complejo mientras más complejo sea el modelo. Pero para que lo entendamos, ya una vez que comprendimos todo este proceso que yo les acabo de explicar, lo que hacemos es traspasar la proporción que nosotros vemos del objeto, la traspasamos al soporte en el cual nosotros estemos dibujando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos algo que ustedes seguramente han visto en muchas películas, en muchos estereotipos de lo que son los artistas, pero es algo que funciona y que realmente es lo que hacemos para poder tomar las dimensiones del objeto que nosotros queremos dibujar. Y lo que van a hacer, lo voy a mostrar aquí con mi brazo para que lo vean, van a estirar el brazo lo más que puedan, ¿no es cierto? Que llegue al tope del estirado del brazo, porque si está un poquitito doblado, las medidas van a cambiar. Entonces, si uno mide una vez, dibuja y después mide otra vez, un poquito más allá, un poquito más acá que ponga el brazo, eso va a cambiar. Entonces, la única forma en que no cambie es que primero nosotros estemos siempre en la misma posición y segundo, el brazo esté estirado. No tenso, porque si no empieza a tiritar la cosa, pero estirado, siempre estirado. Y ahí va a ser siempre la misma dimensión. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Mira, con la punta del lápiz, vamos a ocupar esta otra parte que es más clarita para que lo vean bien. La punta del lápiz la hacen coincidir con el extremo del jarro. Que en este caso el extremo no es el límite del jarro, sino que alcanzamos a ver, por ejemplo, aquí una parte de allá de la oreja del jarro, ¿no es cierto? Entonces esa es la parte más ancha que tenemos, hasta la parte de acá del jarro, que es el extremo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces por la parte derecha tenemos el asa del jarro y en la parte izquierda tenemos el costado del jarro. Y ahí tenemos nuestra dimensión. Esa dimensión es el ancho de este jarrito. Y el ancho nosotros lo que hacemos es compararlo, lo comparamos con la altura. Y si se fijan, coincide más o menos el ancho, es casi igual. Ahí está. Casi igual que la altura y tiene un pelito más arriba que llegaría ahí, ¿no es cierto? O sea, de ahí falta un pedacito más, un pequeño espacio más arriba para terminar de completar la altura. Entonces tenemos que el ancho cabe, esta va a ser nuestra proporción, el ancho cabe una vez y un pelito más. Entonces cuando nosotros dibujamos el jarro desde esta posición, lo que hacemos es que tomamos la dimensión le damos un ancho determinado a este jarrito, ¿no es cierto? Tiramos una línea aquí abajo en la base, decimos ya, este va a ser nuestro ancho, porque con ese ancho funciona bien en la hoja, queda más o menos ocupado bien el espacio para que no queden espacios muertos de la hoja. ¿Y qué es lo que hacemos? Ese ancho lo podemos medir con el lápiz, con la mano, con lo que sea, lo subimos una vez, ¿te fijas? Una vez y un poquito más. Entonces ahí tenemos la misma proporción. Sabemos que nuestra proporción es que el ancho tiene una vez, es 1 a 1 más un poquito más, ¿ya? Entonces siempre nosotros vamos a tener esa misma proporción, el ancho una vez y ese poquito más. Entonces nosotros podemos dibujar este jarro en este papel
que tiene esta dimensión, que es fácil de dimensionar con un lápiz, o lo podemos hacer en un muro gigante de 20 por 20, y siempre la relación va a ser que el ancho lo subimos una vez y le damos un poquito más. Esa es la proporción que tiene proporción. Esa es la proporción que tiene nuestro jarro. 1:1 más un poquitito más. Como les digo, con esa dimensión podemos hacer el jarro de 10 centímetros o de 20 metros. Y siempre la misma proporción. Entonces, lo que vamos a comenzar a observar es la proporción de las cosas. Y vamos a empezar a hacer este mismo ejercicio. Medir ancho con respecto al alto. Y ver qué proporción tiene. En este caso, como lo decía, es de 1 y un poquitito más. Pero aquí, por ejemplo, en esta cafetera, imagínense. En la parte más ancha es esa. De aquí, de la punta del pico de la cafetera a ese cachito que tiene ahí atrás, ¿no es cierto? Siempre medimos la parte más ancha porque es la parte que podemos proporcionar para encontrar la relación del total del objeto. Tenemos ese ancho, ahí lo tomamos. Acuérdense siempre, van desplazando el dedo gordo para llegar ahí. La punta del lápiz, aquí en este caso, la punta del lápiz la hacen coincidir con ese extremo y el dedo gordo lo van desplazando hasta encontrar ese límite. Ya, ahí tienen el ancho y lo comparan. Siempre con el brazo estirado. Cabe en este caso una y media vez aproximadamente. Entonces nuestra cafetera, cuando nosotros queramos dibujarla, va a tener una vez el ancho y ese ancho cabe una vez y media en la altura. Esa es la proporción que nosotros tenemos de la cafetera. Entonces tiramos un dibujo, un ancho X, le damos ese ancho. Esto es arbitrario, nosotros determinamos qué ancho queremos darle. Entonces ese ancho nosotros sabemos que hay que subirlo no se me mareen, 1 y media, hasta por ahí sería. Entonces yo hago acá, ahí tiene 1 vez y media de altura del ancho, ¿no es cierto? Entonces ya sé que esta es la proporción de mi cafetera. Este ancho cabe 1 vez y media en la altura. ¿Se fijan? Y ahí ya yo empiezo como a armar la cafetera con la forma que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Aquí lo hago rápidamente para que es divertido dibujar mirando el teléfono. Ahí. Y ahí tiene en el fondo la misma proporción que tiene la cafetera que yo estoy mirando. ¿Se fijan? Y ahí uno se entretiene después también dibujando. Pero ese en el fondo es la manera. Entonces ya yo puedo jugar aquí con tranquilidad, puedo armar, puedo jugar con la forma, darle toda la forma que tenga esto, ¿no es cierto? Porque ya tengo la tranquilidad de que tiene la proporción exacta, porque ya sé que mi cafetera tiene el ancho que cabe 1 vez y media en la altura. Entonces eso ya más o menos va siendo el objeto a dibujar. Y eso, entonces con un rápido ejercicio, ya sabiendo esta proporción de que el ancho cabe 1 vez y media en la altura, ya tengo la proporción exacta. Entonces yo armo mi rectángulo imaginario ahí, donde inscribo la imagen que yo quiero dibujar, con la proporción real que tiene el modelo. Y esa proporción
yo la repito en mi hoja, dibujo este rectángulo, porque ese rectángulo es importante que ustedes lo dibujen. Mientras más líneas, ustedes acostúmbrense a dibujar con muchas líneas de referencia. Primero arman el rectángulo imaginario, después pueden tirar estas líneas largas. Mientras más líneas de relación, que se llaman en forma fina, ustedes tengan, mucho más enriquecedor va a ser el dibujo. Lo importante es que teniendo este rectángulo que tiene la misma proporción de la cafetera, ustedes van a saber que hagan lo que hagan, siempre esa cafetera va a tener la proporción que corresponde. Entonces eso lo doy. Acuérdense, este proceso nosotros estamos observando desde nuestro ojo, desde nuestro punto de vista. Estamos observando todos estos rayos que se nos vienen del objeto. Y intervenimos ese espacio con un plano acá, ¿no es cierto? Un plano imaginario. Y ese plano es el que nos sirve, va a estar ahí en el límite de nuestro brazo. Ese plano es el que nos sirve para tomar todas las medidas. Y esas medidas las traspasamos al dibujo, ¿sí? Que es la proporción finalmente que nosotros tenemos. Eso es importante y que lo comprendamos, que lo entendamos y lo vamos a conversar en clase también para aclarar cualquier duda que surja al respecto. Y es lo primordial. O sea, esto hay que darle mucho tiempo para entenderlo, para digerirlo, para que lo vayamos comprendiendo. Y comprendiendo esta cosa básica, primero de cómo hacemos este juego de traspasar este volumen, ¿no es cierto?, a la cosa plana, con este plano que ponemos para intervenir estos rayos lumínicos que se nos vienen a la vista. Y dentro de ese concepto, cómo encontramos la proporción del ancho por el alto. Si es que es un objeto que es más alto que ancho. Ahora, si es un objeto más alargado en el sentido horizontal, por ejemplo, si es mucho más ancho que alto, como puede ser, no sé, ¿qué puede ser de esa forma? Un animal más alargado, puede ser una figura humana que esté recostada, ¿no es cierto? Puede ser algún banco de la plaza. Lo que hacemos es medimos el alto y vemos cuántas veces el alto cabe en el ancho total. ¿Sí? O sea, siempre medimos primero la dimensión que sea como más pequeña y vemos esa dimensión cuántas veces cabe en la otra dimensión, ya sea el alto o el ancho. Si es más alto, medimos primero el ancho y vemos cuántas veces el ancho cabe en la altura. Y si es más ancho que alto, medimos primero el alto y vemos cuántas veces ese alto cabe en el ancho total. Y ahí tenemos la proporción. Y la proporción es nuestro santo grial, es nuestro número mágico, porque la proporción es lo que nos construye, nos da estructura y la que nos permite que el dibujo lo hagamos del tamaño que sea, siempre va a estar bien proporcionado. ¿Ok? Entonces por ahora nos quedamos con eso. Proporción. Ancho, cuántas veces cabe el ancho en el alto o cuántas veces cabe el alto en el ancho. Adiós.